video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Con el gusto de saludarlos nuevamente. Mi nombre es Denitza López Telles, soy académica en la licenciatura en Derecho de la Escuela Superior de Actopan e imparto la materia de Derecho Penal Parte General. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, que es el surgimiento y evolución del derecho penal. Bueno, quiero comentarles primero que nada que el derecho penal no tiene una fecha de inicio, ¿no? Se cree que el delito empezó desde que nació el hombre. Por ejemplo, se robaba un animal cazado de otra tribu, se lesionaba, se privaba de la vida a otros en guerras entre tribus. Pero hay un surgimiento y evolución del derecho penal. ¿Cómo era antes el derecho penal? Bueno, primero que nada, vamos a empezar con la etapa de la venganza, que a su vez se divide en otras, como venganza privada, venganza familiar, venganza divina y venganza pública. Bueno, siempre en la historia del derecho penal, pues obviamente obedece a la necesidad de regular el comportamiento siempre del ser humano en la sociedad con el fin de controlar siempre las acciones y proteger un grupo social. El crimen nace con el ser humano, como ya lo habíamos comentado. Vamos a hablar de la primera etapa, que es la venganza. Bueno, esta es cuando el hombre ante una agresión recibida obtiene satisfacción mediante otro acto de violencia. Es decir, alguien a mí me va a golpear, yo de coraje lo voy a golpear igual, ¿verdad? Entonces es la etapa de la venganza. No hay un propósito de la pena, simplemente es hacer lo que otras personas me están haciendo. La venganza privada, también conocida como venganza de sangre, consiste en que el ofendido hace una justicia por su propia mano. El afectado obviamente va a ocasionar a su ofensor un daño igual al que recibió. Aquí se identifica la ley del talión y bueno, nos dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Esto dónde está? Hemos escuchado esta frase, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, está en el Antiguo Testamento, ¿no? Y es más larga, ¿no? Nos dice que si un hombre al golpear a otro hace parir a su mujer, entonces, pues si el niño no sufriera más daño, pues pagará una multa que el ofendido, que el esposo de la víctima, le cobrará. Pero si le pasa algo al producto, pues va a ser ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, fuego por fuego, cardenal por cardenal. Y esto incluso lo encontramos ahí en el Antiguo Testamento. Entonces, esta ley del talión es muy importante porque, bueno, pues es la retribución de lo que el otro me hizo. Posteriormente pasamos a la venganza familiar y aquí en la venganza familiar nos dice que un familiar del afectado realiza el acto de justicia y causa un daño al ofensor. Incluso esto surge antes de que surgiera el concepto de familia, es decir, alguien priva de la vida a mi hermano y yo voy y privo de la vida al hermano del otro, ¿no? Del ofensor. Posteriormente pasamos a la venganza divina. La venganza divina es el castigo impuesto a quien ocasiona el daño. Aquí no hablamos como tal de un dios, ¿no? De una venganza impuesta por un dios, no. La venganza la venganza divina es el castigo impuesto a quien ocasiona el daño en virtud de creencias divinas. Pues podemos hablar de dioses, de hechicería, de magia. Aquí tienen importancia las nociones del tótem y tabú. El tótem es considerado lo bueno y el tabú lo malo, ¿ok? El tótem es representado el bien, representaba el bien y el tabú representaba el mal. Bueno,
En la venganza pública, esta venganza pública es un acto de venganza que se ejerce por un representante del poder público, trasladado la ejecución justiciera a quien representa los intereses de la comunidad en su manifestación más primitiva. A lo mejor tenían un representante del poder y ese representante del poder imponía un castigo. Por eso nos dice en su manifestación más primitiva. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con la siguiente. Pasamos a esa etapa de la venganza. ¿Qué etapa viene a continuación? Bueno, vamos a hablar de otra etapa muy importante, pero antes de pasar a la otra, les quiero comentar que tenemos vestigios de la venganza privada en la ley de las 12 tablas, también en el Código de Hammurabi, en el Pentateuco mosaico. En la venganza se aplicaban penas corporales. ¿Qué quiere decir las penas corporales? Que van sobre el cuerpo, ¿no? Nos dice que no eran las principales, sino que eran, por ejemplo, eran accesorias como la flagelación a los esclavos, los golpes con vara a hombres libres, los golpes con palo fustis, las mutilaciones, las amputaciones. Esto quiere decir que recae sobre el cuerpo, ¿no? Y bueno, también tenemos las penas capitales. ¿Cuál es la diferencia entre las penas corporales? Las penas corporales van a recaer sobre el cuerpo y las penas capitales, pues obviamente van a producir la muerte. Y tenemos penas capitales muy fuertes como es la crucifixión. Tenemos, por ejemplo, de ahí que, bueno, ahí tiene un detalle, la diapositiva es todos vemos que, por ejemplo, Cristo fue crucificado, ¿no? Ahí tenemos una pena que se le aplicó porque pasó por un proceso penal. También tenemos la decapitación con hacha, arrojar al condenado a las fieras, vamos a precipitar al condenado por una peña para que se caiga y muera, ¿no? Entonces, toda esta etapa fue muy dura, la etapa de la venganza, por eso también se le conoce etapa de sangre. Y bueno, pasamos a otra etapa, como yo les decía, que es la etapa humanitaria. Hay una obra muy importante, como es la del Tratado de los Delitos y de las Penas, que es de César Beccaria. César Beccaria era una persona ilustrada y ve cómo se le trata a estas personas y hace una crítica en su libro de Tratado de los Delitos y de las Penas que está, la verdad es que es vigente hasta el día de hoy y nos habla hace esta crítica, cómo las penas eran tan duras y nos decía que si una pena es más dura de lo que hace realmente la persona, pues va a endurecer el alma de los condenados, van a salir peor, ¿no? Y bueno, esta etapa humanitaria sin duda fue muy, muy buena porque llega a humanizar las penas. También otro representante de la etapa humanitaria es John Howard y César Beccari. Bueno, pasamos a otra etapa, que es la etapa científica y de cómo se ve la pena, ¿no? Cómo se ve el delito. Y bueno, esta evolución del derecho penal trata ya, obviamente, se profundiza científicamente respecto de la persona del delincuente. El castigo requiere llevar un estudio de personalidad del sujeto. Vamos a ver por qué delinque la persona. No nada más vamos a ver cuáles son sus causas, cómo fue su infancia. Vamos a estudiar al sujeto y analizar a la víctima para conocer el porqué del crimen. Saber cuál es el tratamiento adecuado para readaptar al sujeto o reinsertar o la reinserción social al sujeto y sobre todo prevenir la posible comisión de delitos. Nosotros se supone que estamos en esta etapa en la científica. Se estima que el sujeto
y las fallas sociales son influencia de factores de índole diversa, interna y externa. Algunas personas, bueno, han hablado de la neurociencia del derecho penal, etcétera. Es lo último que se ha visto en esta evolución del derecho penal. Pero quiero decirles, volviendo a abordar la historia, que también se implementaron escuelas jurídico-penales. Hubo dos, las más importantes es la escuela clásica y la escuela positiva. La escuela clásica, su principal representante fue Francesco Carrara. Y bueno, él nos habla de que el ser humano comete delitos porque él así lo decide. Por ejemplo, el libre albedrío quiere decir que nosotros decidimos si cometemos un delito o no. Entonces, por ejemplo, todos los hombres nacen con igualdad para actuar conforme al derecho, de manera que lo contraría hace a su libre elección. Además, él niega que el determinismo, es decir, no es que él ya nació malo y lo va a cometer. Nos dicen, no, todos nacemos con igualdad de decisiones y tú puedes decidir si cometes un delito o no. Esta escuela clásica es obviamente surge como de reacción vigorosa ante las etapas anteriores, como la etapa humanitaria, la etapa científica. Y nos dice también esta escuela clásica, que su principal representante es Francesco Carrara, entre otros, que todos tenemos igualdad de derechos. Es decir, si nosotros decidimos cometer un delito, nosotros, obviamente, también tenemos libre albedrío, también tenemos igualdad de derechos. ¿Ok? Vamos a ver de esta escuela clásica nuevamente. Ellos nos hablan de una responsabilidad moral, es decir, como yo decidí cometer un delito, mi responsabilidad es solo mía, entonces voy a tener responsabilidad moral. Ellos hablan del método deductivo, es lo que más les importa es lo general, que es el delito, no lo particular, que sería el delincuente. Por eso nos hablan del método empleado, es el método deductivo. Entonces, también nos habla de el delito, es el principal eje de esta clase, de esta escuela, es el punto central. Y bueno, también nos establece, de hecho hace una clasificación de delitos y nos habla de una pena proporcional al delito. Es decir, si tú robaste a lo mejor unas mazorcas de maíz, tu pena va a ser menor, pero si a lo mejor tú mataste al rey de un, no sé, a un rey, tu pena va a ser capital incluso, ¿no? O sea, la pena es proporcional al delito que tú cometes. Posteriormente surge una escuela muy importante y de la que todavía hablamos, pero que obviamente ya está desfasada, se han descartado por completo sus criterios. Pero fue la única escuela que volteó a ver al delincuente. Se veía nada más al delito, como la escuela clásica. Y la escuela surge entonces, podemos decir como antítesis, la escuela positiva. Surge como reacción a esta escuela clásica, pero sus bases son científicas y corresponden a las ciencias naturales. Aquí tenemos a tres grandes personalidades, como es César Lombroso, Enrique Ferri y Rafael Garófalo. Y bueno, ellos nos niegan el libre albedrío. Dicen, a ver, momento, el hombre no escoge libre y conscientemente el mal. Y en algunos casos tienen ciertas anormalidades que es más factible que cometan delitos. César Lombroso es su historia muy importante. Yo los invito a que vean algunos artículos de César Lombroso. Él era un médico y era un médico que trabajaba en un psiquiátrico. Le tocó hacer la necropsia de un delincuente. Esta persona era un multireincidente, es decir, había cometido muchos delitos. Y bueno, aquí este multireincidente lo estudia y se da cuenta que tiene ciertas anomalías en el cráneo. César Lombroso había estudiado mucho la teoría de Charles Darwin,
de la teoría de las especies. Y dijo, bueno, es que y empezó a estudiar otros cráneos y ver ciertas características y decía, bueno, esta persona puede ser un asesino, las personas que han robado, que han cometido fraudes, suelen tener estas características. Entonces él ve ciertas anomalías atávicas similares a los invertebrados inferiores y concluye, y bueno, era un gran estudioso de la teoría de Charles Darwin de la evolución de las especies, y bueno, concluye que el delincuente es el eslabón perdido entre el mono y el ser humano, y por eso comete delitos. Y nos establece, el ser humano no nace con libre albedrío. De acuerdo, hay hombres que nacen con predisposición hacia su futuro, su comportamiento, de acuerdo a sus características biológicas, antropológicas y psicológicas. Entonces, él nos habla que el hombre, pues, no hay libre albedrío para cometer delitos, sino que ya tiene una predisposición genética. Y como todos nosotros somos seres humanos normales, tenemos una responsabilidad social. No habla de responsabilidad moral como lo hablaba la escuela clásica, nos habla de una responsabilidad social. Manifiesta que la responsabilidad, lejos de ser moral, pues es de tipo social. La colectividad tiene que saber que existen personas que nacen con predisposición al delito en determinados sujetos y debe de tomar las medidas necesarias. Por eso nos dice que es una responsabilidad social. La pena debe de estar, obviamente, de acuerdo al estado peligroso de la persona, no de lo que cometió, sino de acuerdo a la peligrosidad que significa y de acuerdo a las características. Porque César Lombroso son unas características del delincuente increíble, el loco, el pasional, etcétera. Y bueno, también las características, y cuando uno está leyendo las características, uno se voltea a ver y dice, a ver si yo no tengo una, pero obviamente, como les repito, esto ha quedado descartado por completo. El delincuente del delito en esta teoría de la escuela positiva, el delincuente es el eje central. Su método que utiliza es el método inductivo. Lo que nos importa es el delincuente, no el delito que cometió, es el delincuente. Por eso, inductivo de lo particular, que es el delincuente, a lo general. Y bueno, nos dice que, bueno, como nosotros sabemos que hay personas predeterminadas para cometer el delito, tenemos que tomar ciertas medidas, como las preventivas. Nos habla de que para nosotros evitar la comisión del delito tenemos que ver los sustitutivos penales, es decir, la familia, la escuela, la religión, los médicos para prevenirlo, ¿no? Y bueno, después de esto surgen las escuelas sociológicas y la tercera escuela, la escuela técnico-jurídica, que son escuelas eclécticas, porque toman o aceptan y niegan postulados de la escuela positiva y la escuela clásica. Por lo que les invito a que lean la bibliografía sugerida y chequen qué postulados pertenecen a la escuela clásica y a la escuela positiva. Es un ejercicio muy interesante. Posteriormente vamos a hablar del derecho precortesiano. Ustedes saben que este derecho precortesiano surge o estaba antes de la llegada de Cortés. Y bueno, no vamos a verlo tan abundante, aunque existen muchísimas culturas como pues los toltecas, los totonacas, etcétera, pero vamos a ver dos muy importantes, que es la Constitución, que son los aztecas y los mayas. Bueno, los aztecas conocieron la distinción ellos entre delitos dolosos y culposos, las circunstancias atenuantes y agravantes. ¿Qué es lo que va a atenuar la pena y qué otras penas las pueden agravar? Las excluyentes de responsabilidad penal, la acumulación de sanciones, la reincidencia, el indulto y la amnistía. Todas estas que les estoy comentando existen hasta el día de hoy. Bueno,
También tenemos a los mayas. La legislación de los mayas se supone que era más humanitaria, era consuetudinaria. ¿Qué quiere decir? La legislación de los mayas no era un derecho escrito. La prisión no se consideraba un castigo, sino solo era un medio para retener al delincuente. A fin de aplicarle después una pena impuesta, por su parte a los menores se les sancionaba con penas más severas. Esto de que a los menores se les sancionaba con penas más severas lo tenemos desde en muchísimas culturas y es algo muy interesante analizar. Hasta el día de hoy los menores son tratados con un derecho penal especializado. A los menores no se les aplica el Código Penal, tienen ellos una ley especial, ¿ok? Y bueno, los aztecas y los mayas tienen, la verdad es que tienen características muy importantes, tienen delitos que persiguen como la alcahuetería, como el homicidio, como el enocinio, como la prostitución, la homosexualidad, etcétera. ¿Ok? Y bueno, estas penas siempre fueron vistas y analizadas como el derecho maya es un poco más evolucionado que el azteca, pero la verdad es que tienen cuestiones que todavía están vigentes en nuestra actualidad. A veces pensamos que todo nuestro derecho es traído de España y del Código francés, pero hay varias figuras muy interesantes que ellos tienen. ¿Ok? Y bueno, a la llegada de los españoles, lo que nos surge es tener un código para esta sociedad, para la Nueva España, porque no había alguna, no había ninguna. Y bueno, las leyes de Indias fueron el principal cuerpo legal de la colonia que se aplicó en la Nueva España, así como las ordenanzas reales de Castilla, pero el principal cuerpo legal que se aplicó en la Nueva España fueron las leyes de Indias. Y bueno, así como las ordenanzas reales de Castilla, la legislación de Castilla, que son las leyes del Toro, las ordenanzas reales de Bilbao y la nueva y novísima recopilación estuvieron vigentes en la época colonial. Bueno, también en la época colonial llegó el Tribunal del Santo Oficio. Quiero decirles que no tuvo la misma repercusión que la tuvo en Europa, en Italia. ¿Por qué? Porque aquí sí fue instaurada la Santa Inquisición por Marco Antonio Pérez de los Reyes. Dijo que el Tribunal de la Fe surgió en el siglo XVII en Italia y se extendió por toda Europa, y su función principal era la de combatir a los herejes, a la apostasia, a la blasfemia, a la aquelarre, que es el aquelarre, pues la reunión de brujas, etcétera. Entonces todas estas conductas eran castigadas. Bueno, el Tribunal del Santo Oficio en sí era un tribunal que investigaba, ¿ok? Posteriormente la pena era aparte, ¿no? Pero bueno, si ustedes pueden ver algunas exposiciones en internet, ver todas estas sanciones que se les aplicaba, o más bien para que ellos pudieran confesar, pues es muy interesante. ¿Qué pasa cuando nosotros nos independizamos de España? Pues obviamente, pues necesitábamos que tener pues un código, ¿no? El primer código penal que surge en México es el Código Penal del Estado de Veracruz, obviamente, y la verdad es un código que tuvo mucho auge. Nuestra Constitución de 1824 adopta el sistema federal. Por cuanto hace a la materia penal, lo más sobresaliente fue la expedición de códigos penales que son de orden cronológico. Y obviamente tenemos el Código Penal para el Estado de Veracruz, que fue el primero y que surge y es puesto en vigor en el año de 1869. Posteriormente surgen otros códigos, como el Código de 1871, que es el Código Martínez de Castro. Y bueno, tanto este código como el subsecuente, que es de 1929, fueron muy criticados. ¿Por qué?
porque eran códigos que tenían muchísimos artículos, eran muy casuísticos y por técnica jurídica no se permite. Eran tantos artículos, eran tan casuísticos que fueron sus principales, pues sus principales contras que tuvieron estos artículos. Surge entonces el Código Penal de 1931, el código que está vigente y aplicable hasta el día de hoy, el Código de 1931. Obviamente, con múltiples reformas. Si nosotros ponemos atención de qué año es nuestro Código Penal Federal, pues vamos a ver que es de 1931. Posteriormente ya surge el Código Penal para los territorios, que era vigente para los territorios y los estados de Baja California, etcétera. Pero nuestro Código Penal vigente es de 1931, que ha tenido múltiples reformas. Unas de las más importantes fueron en 1994, por ejemplo, etcétera. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Yo les agradezco mucho su asistencia a esta plática y estoy para servirles. Me da mucho gusto haberlos visto. Que estén muy bien. Hasta luego.